La lectura donde vamos a estar leyendo, todos los que tengan Biblia me acompañan. Éxodo capítulo 30 y verso 18. Éxodo 30, 18 dice así: harás también una fuente de bronce, con su base de bronce, para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar. Pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies, cuando entren en el tabernáculo de reunión. Se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies, para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo él y sus descendientes por sus generaciones. Vámonos a Éxodo capítulo 38 y el verso 8. Éxodo capítulo 38 y versículo 8. Dice así: también hizo la fuente de bronce y sus bases de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Alabado sea el nombre del Señor. Esta es la escritura donde vemos reflejado el altar de bronce. Para seguir adelante, primeramente tendríamos que hablar acerca de la posición. ¿Dónde es que estaba ubicada la fuente de bronce? Y fijaros que la posición de la fuente de bronce estaba justo a la entrada del lugar santo. Habiendo pasado justamente por el altar de bronce. O sea, quiero que se hagan la imagen. Y todos aquellos que nos ven a través de YouTube estarán viendo las diapositivas. Y ahí está colocado, lo vemos con la flecha. El altar de bronce lo encontrábamos cuando, una vez salido del desierto, cruzábamos la puerta, simbolizado Cristo y esa manifestación, ese acto de la gracia divina, y cómo vemos reflejado toda su persona, de Cristo y su obra, y de la manera en que fue presentado al mundo para que los hijos de los hombres pudiéramos comprenderle. Una vez pasada la puerta nos encontramos con el altar de bronce, donde se decidieron algunas cosas en el altar de bronce, como vimos en el mensaje de la enseñanza anterior, y una vez pasado el altar de bronce nos encontramos con la fuente de bronce. El altar de bronce, como representa el sacrificio de Cristo en el Calvario, ahí en el Calvario, en aquel sacrificio, se decidió tocante a la salvación nuestra. Ya saben que ustedes hemos estado aquí siguiendo la simbología bíblica y hemos visto que en la Biblia el bronce simboliza el juicio. El altar de bronce, vemos en el altar de bronce, ya saben que el bronce, juicio, en el altar de bronce vemos reflejado un juicio divino. Por eso es que ahí en la cruz del Calvario, en el sacrificio de Cristo en el Calvario, se decidió tocante a nuestra salvación. Ahora, ¿por qué una vez de ser salvos tenían que limpiarse diariamente, ojo, para que no murieran? Después de haber pasado de una manera simbólica por el altar de bronce, donde era un lugar de arrepentimiento, donde se comenzaba una nueva vida, donde el pecador se encontraba con Dios porque allí encontraban al mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, donde habíamos reflejado la expiación de mis pecados. Una vez limpiado, una vez perdonado, una vez reconciliado, ¿por qué razón? El siguiente objeto que se nos presenta es el altar de bronce. Es la fuente de bronce, que es un objeto sobre el que recaía
un mandamiento. Aarón y sus hijos, es decir, los sacerdotes, tendrán que lavarse diariamente. Después, de una manera simbólica, después de haber sido redimidos gracias al sacrificio de Cristo realizado en la cruz, que tal acontecimiento, oyes, tal acontecimiento no te excluye de vivir sin reglas y hacer lo que quieras. Porque de no obedecer lo que Aarón y sus hijos habían recibido como mandamiento perpetuo para todas las generaciones, que era, Aarón y sus hijos se tienen que lavar diariamente. Se lavarán las manos y los pies todos los días. Y no va a haber excusa, dice Dios. No va a haber convencimiento de que eso no sea así. Es cierto que han pasado por el altar, que es el altar de bronce donde comienzan una nueva vida, pero tienen un mandamiento, y es que tienen que lavarse diariamente, tienen que ir a la fuente a lavarse diariamente. ¿Para qué? Y fijaros, dice, para que no mueran, porque habría una muerte. La Biblia dice que hemos sido redimidos gracias a la sangre del Cordero, y hemos pasado a ser un reino de sacerdotes y gente santa. Es decir, hemos pasado por el altar de bronce y allí hemos sido redimidos con la sangre del Cordero, y hemos pasado a ser como Aarón y sus hijos, sacerdotes. No a nivel natural, pero sí a nivel espiritual. Un reino de sacerdotes y gente santa. Es decir, gente apartada. La palabra santo significa apartado. Y los sacerdotes vivían apartados. ¿Apartados de qué? Apartados del pueblo, apartados del desierto. Vivían dentro del recinto, vivían en los atrios y vivían en el lugar santo. Estaban allí, estaban apartados del desierto. Por eso dice, hemos sido redimidos por la sangre del Cordero y nos ha hecho un reino de sacerdotes y gente santa. Es decir, como sacerdotes espirituales vivimos apartados de este mundo. Porque ya hemos pasado por el altar de bronce, donde allí se celebró el juicio tocante a mi salvación, pero hay un nuevo estatuto para mí, que soy redimido, que soy sacerdote, que soy gente santa, que vivo apartado. Hay un mandamiento perpetuo, y es, he de lavarme diariamente. ¿Por qué? Porque al igual que caía este juicio sobre los sacerdotes que no obedecían, era que se morían. Y eso era a nivel, cuando habla de la palabra muerte, es literal. Pero todo esto era la sombra de lo que había de venir. Por lo tanto, todo esto tiene un trasfondo espiritual y un significado y un simbolismo bíblico. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Si Dios nos ha convertido en gente, en sacerdotes, real sacerdocio, un pueblo de sacerdotes y gente santa, vivimos apartados. Y si aquí la palabra muerte no tiene nada que ver con una muerte literal, que Dios va a cesar nuestra existencia, ¿qué tiene que ver con todo eso en nosotros? Bien, en la Biblia, fijaros, en la Biblia la palabra bronce, dijimos que es juicio. En el primer altar, que estaba hecho de bronce, que era el altar, nada más cruzar las puertas, ahí ese juicio simbólico nos habla del juicio tocante a la salvación. Cristo ha muerto una sola vez por los pecados, nada más. No ha habido 20 muertes de Cristo en la cruz, ha habido una, y ahí se decidió tocante a la salvación. Fue un juicio que se celebró, juicio divino. Ahora, ¿por qué después de haber pasado por un juicio divino nos encontramos con un altar, ojo, también de bronce, que también simboliza juicio? ¿Por qué? Porque después de haber pasado por el altar donde se celebró el juicio tocante a mi salvación, todos aquellos que hemos pasado por allí
simbólicamente hemos muerto con Él, con Cristo, y hemos resucitado con Él, pero eso no nos excluye de vivir de una manera que nosotros queramos, eso no nos incluye de vivir una vida sin reglas, eso no nos excluye de vivir una vida sin obediencia, de eso no nos excluye de vivir suciamente y ensuciarnos con el pecado, porque cuando nosotros pasamos del altar de bronce donde se celebró un juicio divino tocante a la salvación, cuando nosotros pasamos por ahí, entonces nos encontramos con una fuente que también es juicio y nos habla. Ese juicio que se celebra ahí ya no es tocante a la salvación porque ya se ha celebrado en la cruz del Calvario, pero sí es un juicio acerca de los hijos de Dios por desobedientes. Entonces, el cristiano que ha sido redimido, bueno, si es cristiano porque ha sido redimido por la sangre de Jesús, no puede vivir de la manera que él quiera sin reglas, porque la libertad no consiste en hacer lo que quieres, la libertad consiste en vivir como debes. Y si nosotros pretendemos vivir de la manera que nosotros queramos, sin reglas ninguno, sin obedecer a Dios, a sus principios y a su palabra, entonces nos vamos a encontrar con un juicio a nivel particular, que es el juicio que Dios tiene con sus hijos. Esto es una palabra para hijos de Dios, porque Hebreos capítulo 12, verso 5, dice, ya veis, habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos, ¿os das cuenta? Hijos. Que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, otra vez la palabra hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Es decir, que el Señor va a disciplinar a sus hijos. Ni desmayes cuando seas reprendido por Él. Es decir, que el Señor no solamente disciplina, sino que también reprende. Y ahí la palabra reprender es corregir. Y cuando Dios nos corrige, a veces nos corrige de una manera que nosotros ni queremos ni entendemos. No desmayes cuando seas reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina. Atención, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Es decir, en estos versículos, en Hebreos 12, 5 y 6, vemos tres cosas que Dios hace con sus hijos. Vemos más. Vemos, número uno, ya habéis olvidado la exhortación. Exhortación. Cuando Dios entra en juicio con uno de sus hijos, en esa exhortación entra, número uno, la disciplina del Señor, la reprensión del Señor y el azote del Señor. Esa es la exhortación que como a hijos se os dirige. Es decir, que a veces, hermanos, nos desviamos. Somos hijos de Dios, pero entramos en un enfriamiento espiritual, una decadencia espiritual, empezamos a permitirnos cosas, empezamos a vivir de una manera fuera de las leyes divinas, y Dios que nos ama, nos disciplina, porque el Señor al que ama disciplina. Y Él te disciplina para hacerte ver que estás mal. Él te disciplina, y si con la disciplina del Señor, que esto daría para un mensaje, un estudio, si con la disciplina el Señor no lo consigue, Él te azota. Y el azote hace daño. Y si no lo consigue, Él te corrige. Y Él intentará hacerte ver la manera en la que estás viviendo. Como decía una alabanza de Barat, generación sedienta, corrígeme si ves que no estoy bien, háblame y hazme entender que no estoy bien. Cuando nosotros nos estamos desviando de los principios santos del Señor, el Señor viene disciplinándonos, viene corrigiéndonos, viene azotándonos. Ese es el juicio que Dios tiene con sus hijos. Eso es el juicio por no lavarnos diariamente. Porque, oigan, cuando creamos que ya no tenemos necesidad de limpieza,
Porque Cristo, como ha muerto por mis pecados, entonces yo puedo vivir a mi manera y me puedo ensuciar con el pecado tantas veces quiera y no ir delante de Dios a decir, Señor, aquí estoy para que me limpies. Si vivimos sin reglas, como Aarón y sus hijos, si vivían sin lavarse, entonces se encontraban con un juicio. ¿Cuál era el juicio? Fíjate, en el caso del sacerdote, se lavarán las manos diariamente, porque si no el juicio es que mueran. Mira, la palabra muerte en la Biblia, la palabra muerte, nunca habló de cesar de existir, sino más bien de una separación. Cuando uno muere, se separa, su espíritu y su alma se separan de su cuerpo. ¿Te das cuenta? Cuando la Biblia habla de la segunda muerte, fijaros, si la muerte es cesar de existir, ¿cómo es que la Biblia habla de una segunda muerte? ¿Cuántas veces dejamos de existir? Yo creo que con una sería suficiente. Pues bien, esto nos enseña que en la Biblia la palabra muerte tiene que ver con separación. Y cuando uno muere físicamente, su espíritu y su alma se separan de su cuerpo. Pero cuando la Biblia nos habla de la segunda muerte, que es aquellos que serán lanzados al lago de fuego, es una separación de Dios para siempre. En las Sagradas Escrituras, siempre la palabra muerte nunca tuvo que ver con cesar de existir, sino más bien con separación. Y verán, tenían que lavarse diariamente. Diariamente tenían que lavarse en la fuente. Porque Dios nos llama a la comunión con su Hijo Jesucristo. Dice 1 Corintios capítulo 1. Como hijo de Dios, cristiano, no puedes vivir como quieras. No puedes ensuciarte y vivir ensuciado en el pecado. Tienes que venir diariamente al altar de bronce. Y el altar de bronce implica algo distinto que el altar de bronce. El altar de bronce implicaba sangre, tenía que ver con la sangre que presentaba el sacrificio de Cristo en el Calvario, donde derramó su sangre. Sin embargo, la fuente, que era el siguiente elemento, ya no tiene que ver con sangre, sino con agua. Es decir, que el primer juicio tiene que ver con sangre y el segundo tiene que ver con agua. El primero, esa sangre, que es la única sangre que no mancha, sino que limpia y nos limpia de todo pecado. Pero una vez limpio tenemos que mantener esa pureza de limpieza yéndonos diariamente a la fuente de bronce a lavarnos. Y qué curioso, el primer altar el altar de bronce, que era lo primero, tiene que ver con la sangre y representa a Cristo en el Calvario, pero es que seguidamente vemos la fuente de bronce donde vemos el agua reflejado. Y es maravilloso que en Juan capítulo 19, verso 34, la Biblia dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió, fíjate, sangre y agua. Es curioso. El primer elemento tiene que ver con el altar y ahí había sangre. Y el segundo elemento tiene que ver con una fuente y tiene que ver con el agua. Y no es casualidad que luego en Juan 19:34 veamos este orden, sangre y agua. Y la sangre, como dice Hebreos capítulo 10, verso 19, dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por medio de la sangre. Esto es maravilloso. Miren, hermanos, entrar al lugar santísimo, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando, hermanos, del tabernáculo y Jesucristo. ¿El lugar santísimo qué era? El lugar santísimo era una parte de todo esto que estamos hablando. Estaba el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y otra vez la Biblia, hermanos, relaciona a Cristo con el tabernáculo.
Porque vemos que en todas las cosas que relacionan al tabernáculo vemos a Cristo reflejado. Vemos su carácter, vemos su obra, vemos su manifestación. Vemos su obra en nosotros, en la iglesia, en sus hijos. Vemos todo lo que le rodea a Cristo, a su persona, a su obra. Lo vemos reflejado en el tabernáculo. Y por medio de la sangre es que tenemos acceso. Y luego esto lo hablaremos con más detalles en las próximas series de mensajes o en los próximos mensajes de esta serie. Gracias a la sangre tenemos acceso al lugar santísimo. Pero es que Hebreos capítulo 10, verso 22 dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones, atención, de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. Y esto es a nivel espiritual. Esto no tiene nada que ver con ir y lavarte literalmente con agua, sino que tiene que ver con una limpieza espiritual. ¿Dónde encontramos ese agua para limpiarnos diariamente mi vida espiritual? De una manera simbólica, ¿dónde encontramos esa sangre con la cual hemos sido redimidos y tenemos acceso al lugar santísimo? La sangre de Cristo a nivel espiritual nos ha limpiado y podemos tener acceso al lugar santísimo. Pero el lavarnos con agua pura, ¿dónde encontramos ese agua? ¿A dónde vamos el cristiano a nivel espiritual? ¿A dónde vamos a hallar ese agua que nos limpia diariamente? Esto lo vemos reflejado en Éxodo capítulo 38 y el verso 8. También hizo la fuente de bronce y sus bases de bronce de los espejos de las mujeres que velaban en la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Qué hacían las mujeres? Velaban. Cristo le dijo a sus discípulos: velad y orad para no entrar en tentación. Manteneos despiertos, estar atentos. Porque como dice Hebreos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme. Mira, vamos a leerlo, voy a buscarlo, porque quiero aclarar aquí un punto precioso e interesante. Vámonos a el escritor de Hebreos. Vamos a ver. Hebreos capítulo 1 y verso capítulo 2. Vamos al capítulo 2. Dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, y dice, no sea que nos deslicemos. ¿Te das cuenta? No podemos vivir de la manera que nosotros queramos. Tenemos que ser diligentes y atender a las cosas que hemos oído. ¿Por qué? Porque no sea que deslicemos. Y ahora dice el verso 2: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Te das cuenta? Ahora, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y recibió justa retribución, ¿esto cuándo ocurrió? ¿Cuándo hemos visto que la palabra dicha por un ángel fue firme y recibió justa retribución? Lo vemos, por ejemplo, en Zacarías. Cuando Zacarías estaba ministrando en el lugar santísimo, y aparece otra vez el tabernáculo, en el lugar santísimo, dice que se le presentó el ángel Gabriel y tuvo una conversación de que serían padres, él y su esposa, de un varón que prepararía el camino, y él no creyó y le dijo: mudo te quedarás hasta que veas la palabra cumplida. La palabra del ángel fue firme. De hecho, recibió justa retribución, porque se quedó mudo. Y ahora dice, si aquella palabra fue firme y recibió justa retribución, hace una pregunta y dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Te das cuenta? No podemos vivir de la manera. Tenemos que estar atentos, tenemos que velar.
pero el altar se hizo con los espejos de las mujeres que velaban. Y es curioso que en la Biblia el espejo aparezca de una manera simbólica. En Santiago capítulo 1, verso 23, dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no es hacedor de ella, este es semejante a un hombre que se considera en un espejo su rostro espiritual. ¿Sabes dónde encontramos ese agua donde podemos limpiarnos diariamente, habiendo ya una vez pasado por el altar? Ese agua que nos purifica de esa limpia conciencia, para tener una limpia conciencia y lavarnos diariamente para que no muramos, es decir, para que no nos separemos de Él, es velando, orando y en la palabra. La vida cristiana es muy sencilla. La complicamos nosotros, hermanos. Hemos pasado por el sacrificio de Cristo. Se ha decidido el juicio tocante a mi salvación y he sido salvo porque le he aceptado. Él ha muerto una vez por mis pecados, pero eso no me excluye a mí de vivir de la manera que yo quiera. De vivir sin reglas. Porque de la misma manera que un sacerdote, si no obedecía, pagaba un juicio y era la separación, nosotros que hemos pasado por el altar de bronce y hemos sido redimidos y por la sangre nos ha convertido y nos ha hecho un pueblo de sacerdotes y gente apartada, separada y santa para Él. Hemos de venir diariamente a la oración, a la lectura, a la consagración, a velar, a no descuidarnos para que no lleguemos a separarnos de Él. Ahora bien, esto no ocurre de la noche a la mañana, el que seamos separados de Él. Todo tiene un proceso. Dios a la primera de cambio, Él no te desecha, Él no ocurre esa separación porque el altar de bronce, donde también implica un mandamiento de lavarnos diariamente, también está hecho de bronce, que es un juicio a nivel individual. Por lo tanto, antes de haber una separación, antes de haber una muerte, estamos rodeados de un juicio personal, que ¿qué es? Es el de Hebreos, donde dice, el Señor al que ama, disciplina. Te disciplina, te corrige o te azota. Es decir, que antes de haber una separación hay un proceso donde Dios te trata. Y Él comienza de esa manera. Él comienza disciplinándote. Él sabrá cómo hacerlo. Él sigue corrigiéndote. Él sabrá cómo ha de corregirte para hacerte entender. Y si no lo logra, entonces Él vendrá con azote. Porque Él nos ama, porque en el azote de Dios está lleno del amor de Dios. Una vez limpiado, ya podemos entrar al lugar santo. Ahora, para entrar en el lugar santo, tenemos que cruzar otra puerta. Quiero que sepan que todo el tabernáculo en sí se divide en 3 secciones. Atrio, que en el atrio estará el altar de bronce y la fuente de bronce. Tras cruzar otra puerta, una segunda puerta, que sería la puerta de acceso al lugar santo, que las puertas siempre están hechas de columnas, quiero que lo recuerden. Tras cruzar la segunda puerta, nos encontramos en el lugar santo, donde se encuentra el candelero, donde se encuentra la mesa con los panes de la proposición, donde se encuentra el altar del incienso. Y tras cruzar otra segunda puerta, hecha de una cortina también, iríamos al lugar más santo de todo el tabernáculo, que sería el lugar santísimo, donde ahí reposaría el arca de la alianza. Hasta llegar a todos esos elementos, incluso hasta llegar a entrar dentro del tabernáculo de reunión, hoy vamos a dedicar esta enseñanza a hablar acerca de las puertas y las cubiertas que cubrían el tabernáculo. Y van a ver lo importante
qué es. Hoy no vamos a llegar a entrar dentro del tabernáculo, no vamos a ver los elementos del lugar santo, no vamos a hablar nada de esos elementos, porque es suficiente esta enseñanza para hablar acerca de las tres puertas. Cuando hablo de puertas, por favor, tengan en mente cortinas, para hablar de las tres puertas del tabernáculo incompleto y las cubiertas que cubrían en forma de techo a el tabernáculo de reunión. El pasaje que vamos a usar es Éxodo capítulo 26, verso 1, dice: harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás de la obra de querubines, obra primorosa. Es decir, que la primera cortina, que era la que veían los que se encontraban dentro del tabernáculo en el lugar santo, verían la primera cortina. Van a ser 4 cortinas las que van a ir una encima de la otra. ¿De acuerdo? Entonces la primera cortina sería esa. Luego habría otra segunda cortina y luego vamos a hablar acerca de todas ellas. La segunda cortina, para no estar leyendo todo el pasaje, vamos a ver, la segunda cortina se encuentra en el verso 7, capítulo 26, verso 7, dice: harás asimismo cortinas de pelo de cabra, una cubierta sobre el tabernáculo. La segunda cubierta, es decir, primero estaba aquella cubierta de 4 colores con obras de querubines primorosas, luego encima de esa cubierta estaba una segunda cubierta hecha de pelo de cabra, es decir, por encima de esa primera cortina estaba la segunda, que era de piel de cabra. Vamos luego, o de pieles de cabra, y vamos a ver el significado que tiene. La tercera cortina la vemos en el verso 14, capítulo 26, verso 14, dice: harás también a la tienda una cortina de pieles de carnero, atención, teñidas en rojo. Es decir, la tercera cubierta que había era una cubierta teñida completamente en rojo, rojo carmesí. Era realmente a causa de la sangre. Y la última y cuarta cortina que cubría el tabernáculo, que era la que se veía realmente exteriormente, la encontramos en el mismo verso 14, dice: y una cortina de piel de tejones encima. Es decir, que los que estaban dentro del tabernáculo, la que veían sería la primera cortina, que era una cortina de lino torcido, de azul, de púrpura y carmesí. Pero desde el exterior, la que se veía realmente era la de piel de tejones. ¿De acuerdo? Antes de llegar a las cubiertas, primeramente quisiera hablarles acerca de las puertas. Las puertas guardan un mensaje impresionante. Obviamente, claro, para entrar al lugar santo, había que cruzar puertas. La primera puerta, que estuvimos hablando acerca de ella en el mensaje número 1, la primera puerta, en una forma fónica, en el hebreo, aunque se escribe Derek, con J, Derek, como suena, pero en el hebreo sonaría algo como Yaderek. Entonces, la primera puerta, los hebreos la llamaban Yadere. Esa era la primera puerta del tabernáculo. Por la Yadere se salía del desierto y se entraba en el lugar, se salía del desierto y se entraba en el atrio. La segunda puerta, que también era de cortina, que era la que iba de el atrio al lugar santo, aunque se escribe en el hebreo Emek, terminado en T, E-M-E-T, Emek, terminado en T, vuelvo a repetir, pero en una forma fónica, para pronunciarlo, vendría a ser Yemek. Es decir, que la primera,
que era Yadere, era la primera puerta, era la que se dividía del desierto y el atrio. Esa puerta daba acceso a un lugar completamente diferente del desierto, que era el atrio. Pero la segunda puerta era más impresionante aún todavía, ya que Jaemet te hacía salir del atrio para entrar en el lugar santo. Entonces ya entrabas de nivel. Pero había una tercera puerta, también hecha de cortina, dentro del lugar santo, que en el hebreo se escribiría Jaya o Yaya, pero en forma fónica para pronunciarlo sería Yayay. Esa tercera puerta, Yayay, era la que separaba del lugar santo al lugar más santísimo de todo el tabernáculo, que era precisamente el lugar santísimo, donde una sola vez al año el sumo sacerdote Aarón entraba a realizar lo que se conocía como el Yom Kippur. Luego todo esto lo explicaremos en los próximos mensajes. Así que los hebreos conocían muy bien cuando se hablaba de las puertas, cuando se querían mencionar las puertas del tabernáculo, lo que separaba de un lugar a otro, sabían que se llamaba Yadere, Jaemet, Yayay. Cuando alguien decía esas tres palabras hebreas, se estaba refiriendo a la puerta que te libraba del desierto y te ponía en un lugar seguro como es el atrio. Mira si el atrio seguro, que la Biblia dice, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Preferiría morar en la puerta de la casa de Dios que en las moradas de maldad. Mira si es un lugar de refugio, el atrio, que incluso hay uno de los salmos que dicen, porque allí en el atrio, junto al altar, los pajarillos hacen sus nidos. Alabado sea el nombre del Señor. Hasta los pajarillos y los polluelos encuentran su hogar en los atrios de Jehová, dice uno de los salmos. Cuando hablaban de Jaemet, sabían que te iba a llevar a un lugar aún mejor, que era el lugar santo, donde estaba la provisión, la mesa de los panes de la proposición, donde estaba el candelero, donde lámpara es a mis pies tu palabra, donde estaba el incienso, esa ofrenda de olor agradable que subía delante de la presencia de Dios para ser aceptado. Y cuando hablaban del Yayay, hablaban de aquella cortina, aquella puerta que nos separaba del Padre. Los hebreos sabían muy bien. Cuando alguien decía Yadere, Jaemet, Yayay, sabían que se estaba refiriendo a las tres puertas del tabernáculo. Pues bien, esas tres palabras hebreas en forma del castellano sonarían de esta misma manera. Sonarían camino, verdad, vida. Las tres palabras hebreas que están asociadas a cada una de las puertas, en el español suena camino, verdad y vida. Por eso llega Jesús a la tierra y cuando a él le están preguntando, él responde en Juan capítulo 14 y verso 6, él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Los allí presentes saben muy bien lo que Jesús acaba de decir. Los allí presentes son conscientes de la aclaración y de la afirmación tan seria e importante en la que Jesús acaba de pronunciar. Cuando Jesús dijo yo soy el camino, soy la verdad y yo soy la vida, cuando Jesús dijo yo soy Yadere, Jaemet, Yayay, él estaba diciendo yo soy la puerta que separa del desierto, que son las moradas de maldad, para introduciros en un lugar seguro que son los atrios de la casa de Jehová. Yo soy la verdad que os lleva a un lugar santo, soy la vida que os da acceso a mi Padre Celestial. Ellos sabían muy bien la declaración de Cristo. Por eso es que
estamos hablando, ¿cómo se llama esta serie de mensajes? Jesucristo y el tabernáculo, o el tabernáculo y Jesucristo. ¿Te das cuenta? En el tabernáculo hay tres puertas que en el castellano sonarían camino, verdad y vida. Llega Cristo y dice: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Por eso es que es importante estudiar el tabernáculo, porque vemos escondido la persona de Cristo. Pero oigan, antes de cruzar la segunda puerta, Yaemet, antes de cruzar la puerta de la verdad, antes de entrar al lugar santo, hemos de detenernos primeramente a echar un vistazo a las cubiertas que cubren el tabernáculo. Yo espero que estén siguiendo el hilo del mensaje. Verán, la primera cortina, que era la cortina que se vería desde el interior, es decir, desde el lugar santo, es interesante, porque la primera cortina era una sola cortina hecha de lino torcido, azul, púrpura, carmesí y la obra primorosa, es decir, había querubines labrados. No sé si les suena esto, porque la puerta que daba acceso al atrio era una puerta que estaba en 5 columnas, pero había 4 cortinas. Cada cortina, número 1, una de las cortinas era de azul, otra era de carmesí, otra era púrpura y otra era de lino torcido con una obra primorosa donde había querubines. Ahora, sobre la cubierta, la primera cubierta tiene que ver con todo esto. Es decir, las 4 cosas que veíamos en la puerta, ahora lo vemos unida en una sola cortina. Era la que se vería, los de dentro lo verían, pero los de afuera no llegarían a alcanzar a ver tal visión. Y tan obra primorosa, no llegarían a ver la obra de azul celestial, no llegarían a ver la obra de rojo carmesí, sufrimiento, no llegarían a ver púrpura, que es la realeza, no llegarían a ver la obra primorosa. Es decir, que los de afuera, los del desierto, cuando miraban, no llegaban a ver esa cortina, que fíjate, esa cortina que estaba engastada o tenía enganches de oro. Se unían con corchetes de oro. Y el oro siempre nos habla de la naturaleza divina. Es decir, que los que paseaban por el desierto y miraban al tabernáculo, cuando querían ver, ellos no veían esa cortina, no veían la deidad. Ellos no veían el lino reliado, que era el lino torcido, esa obra primorosa. Ellos no veían el nacimiento de Cristo, ellos no veían que Dios se hizo hombre y que nació en Belén de Judea. Ellos no verían la púrpura, ellos no verían que Cristo era el rey que había venido. Ellos no verían el azul, ellos no distinguirían el lugar de origen donde él vino, porque él dijo: mi reino no es de este mundo. Lo tuvo que decir él. Y ellos no verían cuál era la obra a la cual él tenía que hacer, que era el carmesí, que era rojo potente. Por lo tanto, nos está hablando del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Ellos no verían nada de eso, no lo verían, estaba cubierto a los ojos del desierto. Por eso la Biblia dice: ¿por qué les hablas en parábolas?, les dice Jesús. O le dicen a Jesús sus discípulos: ¿por qué les hablas en parábolas? Y entonces él les responde: para que viendo no vean ni escuchando entiendan. Todo esto tiene un significado que no quiero detenerme, ¿de acuerdo? Pero no tiene que ver con que Jesús les prohíba, sino más bien con la dureza del corazón de ellos, que habían tapado sus oídos. Dice otra versión, en Isaías, dice: porque han tapado sus oídos para no oír y han bloqueado su corazón y sus sentimientos para no creer. Por lo tanto, les hablaré en parábolas, para que viendo no vean y escuchando entiendan. Es decir, Cristo no es que endurezca el corazón de los blandos
es que hay un momento en el que la gente cierra sus oídos para no oír la verdad, cierra su corazón y sus sentimientos, cierra sus ojos para no ver la grandeza de Dios. Y oigan, no es más ciego que aquel que no quiere ver, no es más sordo que aquel que no quiere oír, y no es más pecador que aquel que no quiere creer a la verdad, habiendo todas las evidencias frente a él. Por eso es que a los de afuera les hablaré por parábolas todas las cosas. Dice, mas vosotros que estáis cerca, os daré a conocer todas las cosas. Esa era la primera cortina. La primera cortina encerraba todo eso. Los 4 elementos que vemos en la primera puerta por separado lo encontramos unido en esta cortina. ¿Y esta cortina de qué nos habla? Primera de Corintios 15:47 dice, el primer hombre es de la tierra, terrenal, hablando de Adán. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Juan 3:13 dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Alabado sea el nombre del Señor. Ellos no verían esa obra tan maravillosa, ellos no verían esa naturaleza. La segunda puerta, la segunda cortina que tenía el tabernáculo era la del verso 7. Capítulo 26, verso 7, dice, harás también, harás asimismo cortinas de pelo de cabra. Oigan, y esto es impresionante, la harás de pelo de cabra. Encima de las primeras cortinas, encima del hilo reliado, había una cortina de pelo de cabra, que estaban unidas, atención, por 50 corchetes de bronce. Estuvimos viendo que el bronce es juicio, es un símbolo de juicio. La cubierta de pelo de cabra nos está recordando, fíjense, al macho cabrío que lleva los pecados de Israel lejos, fuera del campamento, los lleva directamente al desierto. Los corchetes, que eran de bronce, que nos habla del juicio que cayó sobre Cristo en la cruz del Calvario, ese juicio, ahí se celebró el juicio tocante a la salvación para perdón de pecados, y la cabra, y vamos a ver qué es lo que representa aquí la cabra, nos está hablando de que Cristo alejó de nosotros la condenación. ¿Dónde vemos esto simbolizado en el Antiguo Testamento? Esa cabra que alejaba los pecados de Israel. Pues bien, la encontramos en Levíticos, en el capítulo 16 y en el verso 7, dice, ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión, 16:7 dice, después tomarás 2 machos cabríos y los presentarás delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y los echarás a suertes a Aarón sobre los machos cabríos, una suerte para Jehová y la otra para Azazel. Bien, Azazel, según algunas tradiciones, incluso mitos y leyendas judías, habla de ya esto venía de los orígenes del pueblo de Israel. Azazel recuerda a un demonio que habitaba en el desierto, que era un devorador de pecados y que y que atormentaba a los pecadores. Pues bien, Dios cogió todo esto, toda esta leyenda, para dar una enseñanza al pueblo de Israel. Ellos echaban a suertes, y una de las que caía, uno de los machos cabríos que caía, la suerte, se la entregaban al Señor. Pero, al Señor como perdón, pero la otra se liberaba al desierto. El desierto es las moradas de maldad, y ahí se encontraba el devorador, y era quien devoraba. El acto que muestra Levíticos capítulo 16, del verso 7 al 10, que pueden verlo, incluso del verso 20 al 22 también nos habla de todo eso. Cuando hubiera acabado de expiar el santuario, el tabernáculo de reunión y el altar, lo traerás al macho cabrío vivo, y lo pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él
todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones, todos sus pecados, poniendo así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para ello. Y aquel macho cabrío, cubierto sobre sí de todas las iniquidades, y ellos a tierra inhabitada, dejará al macho cabrío por el desierto. Entonces, esto nos está hablando, fijaros, el monte Gólgota no estaba en Jerusalén. El monte Gólgota estaba a las afueras de Jerusalén. Este pasaje y el que esté la cubierta hecha de pelo de cabra nos está hablando de esto que sucede en Levíticos capítulo 16, que sería lo que se celebraba en el día que se llamaba el día de la expiación, donde se expiaban los pecados. Date cuenta la palabra, donde llevarán cubierta sobre él todos los pecados, todas las iniquidades y todas las transgresiones. Desde hasta que Cristo murió en la cruz del Calvario, los pecados eran completamente cubiertos, pero no eran limpiados. Estaban cubiertos, pero nadie los había alejado, porque todavía no había habido nadie que alejara los pecados de la humanidad. Pero hay un texto en el Salmos que dice: porque hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Hablando de Cristo, es un salmo mesiánico. Entonces, Cristo en la cruz del Calvario alejó de nosotros nuestras rebeliones. Nos está hablando que de la misma manera que aquella cabra alejaría, iría al desierto para que una vez allí se calmara y cuando volvieran vivo se perdonaran todos los pecados, todas las iniquidades. De esa misma manera, esa obra escondida nos está hablando del sacrificio de Cristo en la cruz, que alejaría de nosotros nuestras rebeliones. Entonces, la piel de cabra del tabernáculo, la segunda cubierta, nos habla precisamente de que alejaría de nosotros nuestras rebeliones. Aquel que tiene de origen la primera cortina, todo eso que hemos hablado, el Dios hecho hombre, el nacimiento, la muerte, y todas estas cosas que hemos estado hablando de la primera cortina darían como evidencia la segunda cortina, alejaría de nosotros nuestras rebeliones. Entonces, la explicación del relato es que justamente caería o alejaría de nosotros nuestras rebeliones. Fijaros, 2 Corintios capítulo 5 y verso 21 dice: el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Date cuenta, lo hizo pecado, para que nosotros llegáramos a ser justicia de Dios en él. Entonces está hablando de Cristo Jesús. Gálatas capítulo 3, verso 13. Cristo nos libertó de la maldición de la ley, hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo aquel que muere en un madero. Eso nos está hablando de la segunda cortina. La tercera cortina, en el verso 14, dice: harás también a la tienda una cortina de pieles de carnero teñida de rojo. Y esto, la tercera cortina, encima de las dos cortinas que hemos mencionado anteriormente, tenía que colocarse una cortina de piel de carnero teñidas en rojo. Miren, el Señor Jesucristo vino a cumplir la ley y para ello tuvo que derramar toda su sangre para perdón de pecados. Por eso, aquella cortina de piel de carnero estaba completamente teñida en rojo. El carnero, ese corderito, nos presenta a la persona de Jesucristo, teñida en rojo. Nos está hablando del derramamiento de la sangre de Cristo por amor a la humanidad. Por eso Juan 1:29 dice: al día siguiente, Juan el Bautista ve a Jesús que viene hacia él y que le dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. E Isaías capítulo 53 verso 7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero
fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Así que la tercera cortina nos está hablando precisamente de la muerte de Cristo, el derramamiento de la sangre de Jesús sobre nosotros. Pero nos queda la última y cuarta cortina, que era precisamente la que vería todo el mundo. La cuarta cortina, que era precisamente la que vería todo el mundo, era la piel de tejón. Y el significado de la cuarta cubierta es muy interesante y es la más impresionante a mi juicio. La última cubierta hecha de piel de tejón quedaba completamente al exterior. Estaba por encima de la que estaba teñida en sangre. La piel de tejón, esta cubierta, era prácticamente algo rústico, oscuro, sin color. No era bonito, sin belleza. Por eso le veremos más inatractivo para que le deseemos. La piel de tejón realmente es una piel realmente fea. Ahora, ¿por qué escogió Dios la piel de tejón? ¿Por qué un tejón? ¿Por qué ese animal? ¿Qué tiene de especial ese animal? Verán, lo especial que tiene el tejón, hay un tejón que es un tejón interesante. La piel de tejón es interesante. Fijaros, hay el tejón melero, que le llaman, es una especie de mamífero propio del África, de Oriente Medio, de la India. Y verán, es la única especie de su género. Es la criatura más audaz del mundo, es la más inteligente. Se dice que emprende acciones poco comunes, sin temer el riesgo que conlleva implicar cada acción. Verán, Cristo fue la persona más inteligente del mundo. Él emprendía acciones poco comunes. Él sorprendía a todos. A ver, Jesús, le dijeron en una ocasión, ¿es lícito dar tributo a César? Y todo esto lo hacían para prenderle, para engañarle al hombre más inteligente del mundo. Y él les decía, bien, bueno, yo os respondo si me respondéis a otra pregunta. ¿El bautismo de Juan fue de Dios o de los hombres? Entonces ellos se apartaban y debatían. ¿Qué le respondemos? Si decimos de los hombres, el pueblo se pone en contra. Si decimos de Dios, él nos dirá que por qué no nos sometimos. Bueno, vamos a decirle que no lo sabemos. Jesús, no sabemos. No podemos responder. Jesús les decía, pues yo tampoco os digo con qué autoridad hago estas cosas. Él emprendía acciones poco comunes. Él caminaba sobre las aguas, que ningún mortal debía hacerlo, pero él lo hacía. Él se detenía y reprendía el viento y la mar. Él dormía mientras la tormenta crecía. Él miraba a la multitud y se compadecía de ellas cuando todos pasaban de largo. En un mundo donde faltaba compasión, Él llegó para traer compasión. Emprende acciones poco comunes sin tener en cuenta el riesgo, precisamente porque el tejón tiene una piel muy gruesa, incluso puede soportar golpes de machetes, de cuchillos. Es muy difícil que penetre sobre él. Tiene algo más el tejón. El tejón tiene cosas más interesantes. También parece que es impermeable.
a lanzas, a flechas, por mucho que le tiren, como si le escurriera. Y es que verán, tiene una mandíbula tan poderosa y unos dientes tan afilados que son suficientes para poder aplastar el caparazón de una tortuga. Fijaros lo poderoso que son las mandíbulas y los dientes del tejón. Tiene costumbre de alimentarse de miel. Es inmune a la picadura de las abejas. Para alimentarse él busca bajo tierra tarántulas, escorpiones, víboras, serpientes, para atacarlas. Él va en busca de ellas. No es que espera que le ataquen los escorpiones, las tarántulas, las víboras. Él las busca bajo tierra y las aniquila. Y es que Cristo era un vencedor, derrotaba a demonios. Él iba a la caza de ellos, los buscaba. Cuando estaban enterrados dentro de los cuerpos de la gente, estaban ocultos serpientes, tarántulas, demonios ocultos en tierras, en seres humanos. Y se escondieron en una mujer que la tenían encorvada. Y Cristo llegó allí y empezó a escarbar aquella tierra de aquella mujer y le liberó de ese demonio que tenía, y aquella mujer quedó sana completamente. ¿Y qué decirme de aquella tierra que Jesús escarbó en ella? La persona del endemoniado que lo llamaban Gadareno, que tenía una legión de demonios. Y Jesús escarbó en ella y sacó las tarántulas, los escorpiones, las víboras, y dejó a aquel hombre tan sumamente sano que dice la Biblia, se sentó y la gente le había sentado cuerdo y tenían miedo de lo que Jesús había hecho con él. Pero sin embargo hay algo interesante. Y es que hay una víbora que es capaz de dañar al tejón. Pero el tejón tiene una estrategia para derrotarle. Antes de que pueda acabar con su vida, el tejón tiene una estrategia para acabar con una víbora que su veneno es mortal para todos los seres humanos. Y es que cuando él ve venir aquella víbora que tiene un veneno tan sumamente poderoso que es capaz de matar a cualquier ser humano, cuando la ve venir, el tejón se queda inmóvil, se queda quieto. ¿Y sabe lo que hace el tejón? Es que pone su parte más vulnerable de su cuerpo. Porque incluso él ha llegado a soportar el frío de los machetes, flechas, lanzas. Pero él, aquella serpiente venenosa, le pone la parte más vulnerable que tiene. Y entonces es cuando la serpiente le ataca. Y él, inmóvil completamente, no hace nada para defenderse, y aquella serpiente lo ataca y descarga sobre él todo su veneno. De modo que el tejón cae a tierra. Y la serpiente, al haber inyectado todo el veneno en el tejón, queda debilitada. No se puede mover. Pero aunque no se puede mover, la serpiente cree que ya ha acabado con el tejón porque está completamente quieto en la tierra. La cuestión es que el tejón no ha muerto. La cuestión es que el tejón simplemente se ha desmayado. Y tarda muy poco en reaccionar de aquel desmayo,
Cuando se levanta de su desmayo, todavía la serpiente sigue debilitada al haber ingerido todo su veneno sobre el tejón, y es cuando el tejón aprovecha para devorar la cabeza de la serpiente y así acabar con ella. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, porque la muerte no se enseñorea más de él, dice Romanos 9, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así que también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor, que como aquel tejón, cuando vino Satanás con todo su veneno llamado pecado, puso la parte más vulnerable, que es su naturaleza humana, y sobre ella cargó todo su pecado. Y celebraban cuando vieron aquel tejón que cerraba los ojos, creían que había muerto en tierra. Sin embargo, Cristo no murió, sino que durmió. Y lo que no esperaba aquella serpiente es que al tercer día se levantara de los muertos, para ya no morir jamás, para que la muerte no se enseñoreara más, para que él pudiera decir: muerte, yo soy tu muerte. La muerte encontró un aguijón, que fue la persona de Cristo. Y eso era lo que se veía al exterior. Algo que no tiene belleza, algo que no tiene importancia, que quizá no tenga valor, era lo que se veía encima del tabernáculo, pero sin embargo escondía el mensaje de amor más grande que jamás se ha realizado. Este es el mensaje que había oculto en las cortinas. Este es el mensaje que había oculto tanto en las cortinas, sí, en las puertas, como también en las cubiertas. Nosotros hemos entrado al lugar santo, miramos a la derecha, a nuestra derecha, y ahí encontramos una mesa con los panes de la proposición. Frente a nosotros vemos un altar que es conocido como el altar del incienso. Justamente detrás de ese altar vemos que se eleva una cortina, que esa es la tercera puerta. Detrás de aquella cortina hay otra cosa muy importante, que es el arca de la alianza. Y dentro del arca de la alianza hay una serie de cosas. Las tablas de los 10 mandamientos, escritas por el mismo dedo de Dios, la vara de Aarón que había reverdecido y echado flores, y también un tazón donde hay maná que no se echa a perder. Pero nada más entrar al lugar santo, a mano izquierda, nos encontramos con algo que los hebreos llaman el menorá, pero que, para ser más entendible, en la Biblia se le llama el candelero. Vamos a ver qué es el candelero, ¿de acuerdo? Vámonos a irnos a la palabra del Señor, nos vamos a ir a Éxodo capítulo 25, nos vamos a Éxodo capítulo 25 y verso 31, y dice así la palabra del Señor: harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo. Se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y otros 3 al otro lado. 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor. Y las tres copas en forma de flor de almendro y otra en el otro brazo, una manzana y una flor. Así en los 6 que salen del candelero. En la caña central del candelero, 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores.
Habrá una manzana debajo de sus brazos del mismo, otra manzana debajo de los otros brazos del mismo, otra manzana debajo de los otros brazos del mismo, así para los 6 que salen del candelero. Sus manzanas, sus brazos serán de una pieza, esto es muy importante, de una pieza. Todo ello pieza labrada a martillo, atención, de oro puro. Y le harás 7 lamparillas, de las cuales se encenderán para que alumbren hacia adelante. Fijaros, para que alumbren hacia delante. De un talento de oro fino lo harás con todos estos utensilios. Y ahora le dice, mira y hazlo conforme al modelo que se te ha sido mostrado en el monte. Alabado sea el nombre del Señor. Ya saben ustedes que todo lo que Moisés realizó, todo lo que Moisés mandó que se construyera fue recibido por Dios, y Dios le dio las instrucciones en forma visible. Él vio ese candelero y le dijo que conforme lo había visto en el monte tenían que hacerlo así. Atención, que el candelero es una pieza súper importante, es uno de los objetos más adornados del tabernáculo. Fijaros que es un objeto en el que siempre debería estar encendido. Cosa que era posible gracias a que continuamente, más que continuamente, 2 veces al día tenían que cambiar el aceite que se usaba para que las lamparillas, las 7 lámparas de la parte de arriba de cada uno de los brazos se manteniera alumbrado, tenían que cambiarlo con aceite puro, tenía que ser con aceite puro. Fijaros, se cree que el candelero que pesaba aproximadamente unos 50 kilos. Hay algunos que dicen que pesaban 25, hay otros que dicen que pesaban 30 y tantos, pero los hebreos, algunos eruditos, defienden con que el menorá, el candelero, pesaba 50 kilos de oro puro. Aproximadamente tendría un valor de unos 180.000 euros únicamente un solo objeto que había en el lugar santo. La posición ya la hemos explicado. Nada más entrar en el lugar santo, a mano de izquierda nosotros veríamos el candelero. Imaginaros, hermanos, impresionante aquella escena, que la descripción del candelero era increíble. No era una obra de fundición, sino que estaba hecha de una sola pieza labrada a golpe de martillo. Esto es increíble, hermanos. Imaginaros con qué delicadeza, con qué habilidad, de qué manera podían haber creado esta gran obra. Sin duda, esto fue posible gracias a que, esto ya lo vimos en el mensaje número 1, es que dice la Biblia que Dios había escogido a unos varones de la tribu de Judá, dice que los había llenado del Espíritu de Dios para trabajar en el oro, dice en el oro, en bronce, para tallar todo diseño, para hacer invención. Era gracias a la ayuda del Espíritu Santo que había sido capaz de hacer esta obra maravillosa. Además, dice Éxodo 25, dice, además de un candelero de oro puro, labrado a martillo, dice, sus manzanas, sus brazos serán de una sola pieza. Era impresionante, una sola pieza, hermanos. La verdad que haberlo visto tuvo que haber sido impresionante, hermanos. Con sus lámparas, con sus aceites, en sus brazos que estaban adornados con manzanas. ¿Cómo harían, hermanos, para labrar a golpe de martillo manzanas? ¿Cómo harían, hermanos, para lograr a golpe de martillo flores de almendro? Esto sería, la verdad que la flor de almendro es una de las flores más bonitas. Sin embargo, fueron capaces, gracias a la ayuda del Espíritu Santo y la sabiduría y la ciencia que el Espíritu Santo depositó en aquellos artífices que trabajaban con el oro, fue capaz de lograr todo esto. Ahora, una pieza tan bonita y tan impresionante como es el candelero, ¿qué simbolizaba? ¿De qué nos está hablando?
Fijaros, hermanos, que este estudio, ¿cómo se llama? Jesucristo y el tabernáculo. Obviamente, una vez más, encontramos a Cristo en otro objeto. El candelero representa, aparte de representar varias cosas, pero principalmente en el mensaje, en el estudio cristológico, observando el tabernáculo, le vemos a Cristo, le vemos en todo lugar, le vemos en cada objeto, y en cada una de las manifestaciones de este objeto vemos la manifestación de su carácter y de su obra. El candelero simboliza a Cristo Jesús también. Y simboliza a Cristo porque, fijaros, miren, en Apocalipsis capítulo 2 y verso 1, dice la Biblia: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Ahí los candeleros simbolizaban a las iglesias. Esto es algo interesante. Ahí los candeleros simbolizaban a las iglesias. Y las estrellas que tiene en su diestra, es decir, en la mano derecha, cada estrella simboliza a cada uno de los pastores que están en esta iglesia. Y esto es algo que nos da como introducción a Apocalipsis 2 para luego el mensaje a las iglesias. O sea, el candelero, por eso he dicho que aparte de ese significado de Cristo, también podríamos hacerle la interpretación, ya que el candelero también podíamos hacerle la interpretación y aplicarlo a la iglesia, pero no es el caso. Por ejemplo, en Apocalipsis sí que nos define que el candelero nos habla de la iglesia. 7 candeleros, mensaje a las 7 iglesias. Las 7 estrellas, que las tiene en la mano, está diciendo que Cristo está en medio de las iglesias, que Él es luz en medio de ellas, que Él es el centro, porque fijaros, cuando Cristo vino al mundo, dividió la historia en 2. Y hoy aún los historiadores tienen que decir antes y después de Cristo, porque Cristo es el centro. Y ahora vamos a ver por qué he dicho que Cristo es el centro. Miren, ¿sabe por qué Cristo es el centro? Bueno, digo esto y ahora volvemos a esto que os estoy diciendo del por qué Cristo es el centro. Cristo, que está en medio de los 7 candeleros que ahí simbolizan las iglesias, Él tiene 7 estrellas en su mano derecha. Nos habla de que Él tiene en su mano a cada uno de los pastores que estaban pastoreando dicha iglesia. Y Él está diciendo, yo tengo en la mano a los pastores porque aunque están ahí, mi mano los sostiene. Si yo quito mi mano, ellos, aunque son estrellas y están en un lugar de posición, si yo les quito mi diestra, se convierten en estrellas fugaces, dejan de existir. Pero gracias a que yo estoy en medio de los 7 candeleros de oro, son posibles que todos ellos tengan luz, y gracias a que yo sostengo a los pastores en la mano, gracias a ello las iglesias todavía no se han perdido. Y ese es el significado que ahí nos está hablando. Pero Cristo es el centro. No solamente en la historia vemos la evidencia de que Cristo es el centro, sino que, por ejemplo, en Génesis, en el capítulo 1, esto ya nos lo deja muy claro en el versículo 1. ¿Saben que Génesis capítulo 1, verso 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra? En el hebreo usa 7 palabras y no es casualidad que el candelero tenga ¿cuántos? 7 brazos, que luego vamos a hablar. Y en el hebreo, Génesis capítulo 1, verso 1, dice algo como Berejit Barant Elohit Bet Ahanamasit Bet Eres. Aparece 7 palabras hebreas, se usan 7 palabras hebreas para dar origen a la Biblia. 7 palabras hebreas, así comienza la Biblia. Y cuando nosotros estudiamos en el hebreo, la palabra que hay en el centro tiene que ver con alfa y omega. No es casualidad que en el Apocalipsis Cristo diga, yo soy el alfa y la omega, yo soy el principio y el fin, soy el primero y soy el último. Ya en Génesis capítulo 1, verso 1, de las 7 palabras hebreas, en la central, vemos a Cristo escondido dentro. Esto es algo maravilloso. Cristo siempre fue el centro.
Pero sin embargo, cuando nosotros estudiamos el tabernáculo, vemos que el candelero es un tipo de Cristo. Fijaros que estaba hecho ¿de qué? De oro puro. ¿Y de qué nos estaba hablando el oro puro? Nos está hablando de la naturaleza divina, de la naturaleza divina. Al igual que el oro es la naturaleza divina, que la plata es, simboliza la redención, que el bronce simboliza juicio, lo que es el oro, y además menciona oro puro, es la naturaleza divina. Si el candelero nos habla de Cristo Jesús, en Cristo había naturaleza divina. Es decir, que Cristo es Dios. Juan 1.1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y este era Dios. Si quieres otro texto, Romanos capítulo 9, verso 5, dice, de quienes los patriarcas, de los cuales, según la carne, vino Cristo. Y ahora dice, de Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Si quieres otro texto, Tito capítulo 2, verso 13, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Si quieres otro texto, Primera de Juan, capítulo 5, verso 20, dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido al mundo y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero. Y ahora dice, en su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo, es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, el oro del candelero simboliza a la naturaleza de Cristo. De que el candelero esté alumbrando constantemente también nos habla de Cristo, ya que Juan capítulo 8, verso 12, dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. Otro texto que nos habla de esto es que Juan capítulo 9, verso 5 dice, entre tanto que estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 6 dice, porque Dios que mandó que las tinieblas resplandeciese la luz, Él es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Cristo es la luz del mundo. Pero también hay algo interesante y es que estaba labrado a cómo, a golpe de martillo. ¿Y de qué nos está hablando? De que esta naturaleza humana estaría labrada a golpe de martillo. Es que dice Isaías capítulo 53 y el verso 3, dice, porque despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Mas ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue herido por nuestra rebelión, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El que ese objeto de oro puro, que era la luz, esté labrada a golpe de martillo, nos habla de que aquel ser divino sufriría. Y sufriría por amor. Fijaros, mira si Cristo es la luz del mundo. Mira si era importante el candelero. Que cuando nosotros entramos dentro del lugar santo, vemos los panes, vemos la mesa, vemos el altar del incienso, podemos ver las cortinas, podemos estar ahí con luz gracias al candelero. Porque el candelero era la única luz que proporcionaba que se proporcionaba en el lugar santo, era la luz
del candelero. Era la única que se proporcionaba. Si se apagaban aquellas luces, si se dejaba de vertir aceite, que nos habla del Espíritu Santo, y esto de que nos habla del Espíritu Santo en Cristo Jesús. La Biblia dice, si por el dedo de Dios echó fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha venido a vosotros. Cuando Jesús obraba milagros, obraba por medio del Espíritu Santo. Él lo dijo. Él en el Jordán, la Biblia dice que el Espíritu Santo vino sobre él y le llenó. En Lucas capítulo 4 lo deja bien claro, que dice la Biblia, Jesús, después de haber sido llenado por el Espíritu Santo en el Jordán, dice, el Espíritu lo llevó al desierto. Esto es algo maravilloso. Lo llena y después lo guía. Primero lo llena en el Jordán y después de llenarlo del Espíritu, ese mismo Espíritu lo guía y lo conduce al desierto. Porque para decir una entresacada del tema y una enseñanza de la persona de Cristo es que Él fue lleno y después fue guiado por el Espíritu. Porque el Espíritu Santo no va a guiar a nadie a menos que no lo haya llenado primero. Y donde lo llevó y lo guió fue al desierto, en un lugar donde se sufre, pero antes de haberlo guiado allí, primeramente lo llenó en el Jordán, porque cuando el Espíritu Santo nos guía, aun cuando nos guía a desierto, no nos envía vacíos, primeramente nos llena. Y todas estas enseñanzas maravillosas las vemos reflejadas en la persona de Jesucristo. La única luz que había en el lugar santo, por muy santo que sea un lugar, la única luz que reflejaba era la que procedía del candelero. Si alguien se dejaba de vertir aceite, si se apagaba la luz del candelero, no se veía nada del lugar santo, porque no había luz del exterior. La luz solar no penetraba dentro del lugar santo, porque había 4 cortinas, recuerden el mensaje de la semana pasada, había 4 cortinas, o 4 cubiertas, perdón, que impedían que la luz solar entrara dentro e iluminara el lugar santo. ¿Para qué? Para que no sea gracias a la luz del exterior que nosotros podemos andar, caminar y percibir las maravillas que hay dentro del lugar santo, sino que nosotros podemos caminar a gusto y podemos disfrutar de las maravillas que hay en el lugar santo gracias a la luz que es Cristo Jesús, que es el candelero que está alumbrando. Es decir, que cuando nosotros queremos disfrutar de las cosas de Dios y caminar en este mundo maravilloso, pero queremos ser guiados por la luz que viene del exterior, porque a veces, hermanos, queremos distinguir las cosas por medio de cómo ve las cosas el mundo, y conforme se ven las cosas en el mundo, así quiero verlas yo en Dios. Pero oigan, en el lugar santo, que es el camino en el que nosotros nos estamos encontrando, en este maravilloso evangelio, nosotros no podemos guiarnos gracias a la luz que viene del exterior del lugar santo, sino que únicamente nosotros tenemos que guiarnos a través de la luz que se nos proporciona el candelero. Y fíjate que cuando el candelero dice que proporcionaba luz, dice, hazla de una manera que la luz sea para adelante, y esto es algo maravilloso. ¿Por qué es maravilloso? Porque verán, hermanos, la Biblia dice en el libro de los Salmos, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y oigan, esto de lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, nos está hablando de que cuando aquellos que viajaban de un lugar a otro llevaban una lámpara que la extendían con el brazo y únicamente iluminaba, por mucha oscuridad que había, no iluminaba todo el camino, pero iluminaba el radio suficiente como para dar un paso y poder ver dónde estás pisando. Y fíjate que lo que alumbra cuando estiramos el brazo es que alumbra la parte de delante, no de atrás. La lámpara no alumbraba lo de atrás, porque no somos de los que retrocedemos, sino de los que los seguimos adelante. No de los tampoco lo que había al lado, pero sí ilumina lo que había delante. Y el candelero iluminaba lo que había delante, y delante, al iluminar delante, iluminaba todo el lugar santo.
¿Y de qué nos habla la lámpara? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Fíjate que ahí interpreta que aquella lámpara es la palabra de Dios y la palabra que es el verbo fue hecho carne, Cristo es el verbo de Dios. ¿Te das cuenta que todo nos está hablando acerca de Cristo? Es gracias a Él el que te va a iluminar tu camino. No es el tiempo de... mira, tenemos toda la luz necesaria para saber vivir todo. Si quieres tener un matrimonio exitoso, en la palabra hay luz suficiente para tener un matrimonio feliz. Si quieres tener una vida de paz, una vida saludable, una vida de tranquilidad, en la Biblia hay luz suficiente. Dios nos da la luz suficiente como para saber hacer las cosas. Si, fijaros, mira, hay un tema muy interesante en el que a mí, después de esta serie voy a comenzar otra serie de mensajes que hablo el universo desconocido. El universo desconocido es el ser humano. El ser humano es el universo que aún está por explorar. Es un gran universo que Dios diseñó dentro de cada ser humano. Y uno de los temas que hablaré será acerca de la salud y cómo Proverbios nos habla de la salud y cómo aplicando la palabra podemos tener una vida saludable. Si quieres tener una vida saludable, en la Biblia hay luz suficiente que te alumbra para que sigas ese camino. Una vez más, el carácter y la manifestación de Cristo Jesús. Fijaros que ¿cuántos brazos había? Había un total de 7 brazos. Y cada uno de los brazos albergaba ¿qué? Una lámpara que iluminaba. 7 lámparas. ¿De qué nos habla las 7 lámparas? Esto tiene 2 significados muy importantes. Voy a decir uno y el próximo y luego ya acabamos. Uno de ellos es que la Biblia habla de que la Biblia nos habla de los 7 espíritus de Dios que rodean toda la tierra. ¿De qué nos habla los 7 espíritus de...? A mí me hicieron una vez una pregunta y me dijeron, Eugenio, ¿de qué nos habla la Biblia cuando él dice los 7 espíritus de Dios que rodean toda la tierra? ¿Cómo que Dios tiene 7 espíritus? Entonces yo les expliqué que hay la palabra espíritu, porque en el hebreo hay algunas palabras que tienen varios significados. Como por ejemplo hemos hablado que el candelero en Apocalipsis ahí hablaba de la iglesia. También la palabra espíritu, dependiendo en qué texto, en qué libro, en qué época, bajo qué contexto se diga, tiene un significado u otro significado. Entonces ahí la palabra de los 7 espíritus, la palabra espíritu no tiene que ver con lo que tenemos en idea primera cuando hablamos de espíritu, sino que la palabra espíritu se interpreta ahí como manifestación. Es como, por ejemplo, cuando la Biblia dice que Juan el Bautista vino con el espíritu de Elías. No es que Juan el Bautista era la reencarnación de Elías, no, porque Juan, Hebreos capítulo 11, verso 27, si no me equivoco, y lo cito de memoria, dice que está estipulado a los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. No existe tal cosa como la reencarnación, no existe. Pero cuando nos habla del espíritu de Elías, nos habla de que vino en su manifestación, o sea, la manifestación, la vida, el carácter, lo que le rodeaba a Juan el Bautista recordaba lo que pasó en tiempos de Elías, y hay muchas de las cosas que se repitieron, hermanos, en tiempos de Elías y en tiempos de Juan el Bautista. Eso nos habla del espíritu de Elías. No es que literalmente sea el espíritu de Elías, sino que nos habla de la manifestación. Entonces, cuando la Biblia nos habla de los 7 espíritus de Dios, nos está hablando de las 7 manifestaciones de Dios. ¿Y dónde vemos las 7 manifestaciones de Dios? Obviamente este estudio es cristológico, ¿verdad? Bien, pues dice Isaías capítulo 11 y el verso 1, estas 7 manifestaciones de Dios, mira en quién la vemos reflejado. Dice 11,
verso 1 del libro de Isaías: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Obviamente esto es un texto cristológico, nos está hablando de Cristo. Y en Cristo mira lo que dice, reposará sobre él el espíritu de Jehová. Y ahora dice, número 1, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento, espíritu del temor de Jehová. Y luego nos habla también otro de los textos, verán, y el espíritu de sus labios matará al impío. Entonces, nos está hablando aquí acerca de la manifestación de Cristo. Cristo se manifestó en 7 formas diferentes, que por ejemplo lo vemos reflejado en Isaías capítulo 11 y verso 1. Entonces, las 7 lámparas de Dios, los 7 espíritus de Dios, nos está hablando acerca de las 7 manifestaciones de la persona de Cristo Jesús, cómo manifestó la divinidad en 7 formas diferentes. Y oigan, no solamente para enriquecer y terminar este tema, no solamente nos habla el candelero de Cristo y su manifestación, sino que también, como hemos visto en Apocalipsis, también el candelero simboliza a la iglesia. Ya hemos visto que en Apocalipsis capítulo 1 y en el verso 20, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, los 7 candeleros de oro. Y dice, las 7 estrellas son los ángeles, y los ángeles, la palabra ángel ahí es mensajero y tiene que ver con cada pastor. Dice, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¿Te das cuenta cuando, mire, la Biblia no es de interpretación privada, la Biblia se interpreta a sí mismo? Y ahora, para terminar con un detalle muy glorioso, ¿por qué simbolizan las iglesias, o por qué simboliza la iglesia el candelero? Verán. Del candelero salían 6 brazos, 3 hacia el lado derecho, 3 hacia el lado izquierdo, y en el centro había otro brazo. Pero de ese salían 3 hacia un lado y 3 a otro. Entonces salían del candelero, salían 6 brazos. ¿De qué nos habla el número 6? Génesis capítulo 1... verso 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme nuestra semejanza. Y miren lo que dice el verso 31. Y vio Dios que todo lo que había hecho, he aquí era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana, el día sexto. El número 6 en la Biblia nos habla, es el número del hombre, nos habla de hombre. Por eso, no es casualidad que el número de la bestia sea 6, 6, 6. Fíjate, 3 veces el 6. La palabra 3 nos habla de la divinidad. Entonces, cuando 6, 6, 6, que es hombre, 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 es el 666 es la elevación del hombre a la tercera potencia, es decir, pretender que el hombre ser Dios. Y esto tiene un mensaje precioso. Entonces, el número 6 nos habla de hombre. Pero sin embargo, el 1, del 1 que salen, porque estos 6 salen del 1, ¿de qué nos habla el 1? El 1 nos habla de Dios. Ya que Deuteronomio capítulo 6 y el verso 4 dice, oye Israel, Jehová tu Dios, uno es. Mira, aquí me voy a detener porque los unitaristas dicen que Dios es, al ser uno, y ahí se refiere al Padre, Jesús no es Dios, el Espíritu Santo no es Dios. Entonces ellos no creen, aunque la palabra Trinidad no venga en la Biblia, pero vamos a usarla ahora para entender. Ellos no creen Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ellos no creen en ello. Ellos creen un Dios unitario, que el Padre es Dios. Por ejemplo, los arrianos, los testigos de Jehová, también creen que Jesús no es Dios por ese texto, porque aquí Jehová tu Dios uno es. Pero miren, miren cómo es la palabra cuando la estudiamos hermenéuticamente. La palabra uno aquí no significa
unitario. O sea, un hebreo, cuando menciona uno, no tiene nada que ver con uno en unidad, es decir, un solo ser. Ellos no entienden uno con un solo ser, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tienen todas las escrituras como ejemplo. Por ejemplo, dice, miren, en el Génesis capítulo 1, verso 31, que hemos visto, que dice, y fue la tarde y la mañana, la tarde y, hay una separación, la mañana, una cosa es la tarde y otra cosa es la mañana, ¿verdad? Bueno, pues la tarde y la mañana forman un día. ¿Te estás dando cuenta? Una cosa es la tarde, otra cosa es la mañana, pero forman un día. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros podamos ser uno? ¿Cómo es posible si somos muchos? Entonces, los hebreos no entienden uno como unitario. Los hebreos entienden uno como una unidad perfecta. Entonces, ahí el número 1 nos habla de Dios. Entonces, cuando nosotros unimos los 6 brazos con el 1, ¿cuántos brazos había y componía el candelero? Eran 7. ¿Y qué nos habla el 7? El 7 nos habla Génesis capítulo 2, y acabó Dios el séptimo día la obra que hizo y reposó el séptimo día de toda obra que hizo. El 7 nos habla de perfección. ¿Y quién más perfecto que Cristo Jesús? El 7 siempre nos habló de la perfección. La Biblia da inicio con 7 palabras hebreas. En 7 ocasiones Jehová dice, y vio Dios que era bueno. Y si nosotros comenzamos a recorrer el número 7, vemos que cada vez que aparece el número 7 hay perfección en esa obra. Porque Enoc, que fue el primer ser humano que no murió sino que fue arrebatado, vivió ¿cuándo? 7º desde Adán, pertenecía a la 7ª generación. Es decir, que tenía todas las cualidades para que el que quería ser perfecto pudiera serlo, y este llegó a tal grado de perfección que no murió, sino que caminó con Dios y Dios se lo llevó. Y cuando nosotros analizamos el número 7 en la Biblia, es maravilloso. Otro día vamos a hablar acerca del número 7. Simbología bíblica, es precioso. Pero ven que ¿quién más perfecto que Cristo Jesús? Yo te invito a que no mires a los hombres, que no te fijes en los hombres, porque cometemos errores, somos humanos. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pon tus ojos en Él. A veces ponemos la mirada en los hombres y nos decepcionamos, y es normal, porque somos débiles. Si quieres ver a alguien perfecto, sed pues perfectos, dice la Biblia, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Si quieres ser perfecto, mírale a Él. Mira a Cristo Jesús, que es la perfección en esencia.